Vamos a meter de lleno con la información, más precisamente con lo que tiene que ver con la presentación o no presentación de lo que fue, lo que debería haber sido el presupuesto 2025. Para hablar de eso y de muchas cosas más, estamos en comunicación con Juan Pablo Costa, que es economista y analista del Centro de Economía Política Argentina, por sus siglas conocido como CEPA. Juan Pablo, aquí Pablo y Facundo te saludan. Muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, tratando de entender, de desentrañar un poco más qué significa toda esta maraña de números, estimaciones, amenazas, no sé si es correcta la palabra, pero esto de que, bueno, acá si no se ajusta, se pudre todo. Luego hubo una reunión, lo comentábamos más temprano, del jefe de gabinete y el ministro de Economía con gobernadores para descomprimir un poco, pero la verdad que quedaron muchos interrogantes con respecto a esto y mucha cosa que no se entiende. Eso es lo más complicado para el conjunto de la gente que bueno, que ve pasar números y cosas y sin tal vez terminar de saber en qué medida impacta concretamente en nuestras vidas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tampoco muchos números tampoco vimos pasar. La verdad que creo que muchos esperábamos un poco más de información, un poco más de datos de parte del presidente. En realidad no hizo mucho más que repetir lo que siempre viene diciendo, ¿no? En torno a la cuestión del déficit fiscal, de que es la máxima prioridad. Planteó hasta cuestiones más ideológicas, ¿no? Vinculado al rol del Estado. Y él dijo en un momento: el Estado se tiene que ocupar solo de tres cosas: las relaciones exteriores, la seguridad, la defensa, la justicia, y la tercera, la política económica, ¿sí? Casi incluso diciendo la política monetaria, podemos decir, más que económica, ¿sí? O sea, el aspecto más financiero y la regulación del dinero. Y el resto, nada. O sea, el resto no, ¿sí? Ni salud, ni educación, ni desarrollo social, ni seguridad social, por supuesto mucho menos obra pública, y muchísimo menos el desarrollo de empresas públicas, ¿no? Que puedan participar de la economía. Tiró una inflación anual del 100 y pico. 104. Tiró una inflación anual del 104%, una baja del dólar. Sí, ahí tiró algunos datos muy puntuales. Después, obviamente, a la noche tarde ingresó el presupuesto, el expediente, digamos, al Congreso. Ahí pudimos empezar de a poco a desgranar algunos números. Tiene una previsión de inflación, a ver, muy optimista, vamos a decir, ¿sí? Ahora, acá, a ver, me quiero detener en una cosa. Sí. Porque Nobleza obliga siempre las previsiones de los presupuestos, que incluso, para que la gente sepa, los presupuestos incluyen toda una serie de previsiones macroeconómicas. No es solo cuánto voy a gastar en cada cosa, sino que incluyen una serie de previsiones macroeconómicas justamente sobre las cuales se calcula el presupuesto, ¿sí? Porque no es lo mismo si la economía va a crecer que si no va a crecer, si va a haber 10% de inflación o 500, si se cambian los números. Entonces se hacen esas proyecciones y en base a eso después se van construyendo el presupuesto. Siempre cuando uno construye un presupuesto desarrolla previsiones que después pueden no darse, pueden estar equivocadas, pueden no darse. Hay ahí también muchas veces una intención de subestimar la inflación, porque eso de alguna forma te habilita, digamos, que todo el excedente, todas las ampliaciones presupuestarias después sean más discrecionales, ¿no? Eso es algo que han hecho todos. Ahora, a mí lo que me extraña realmente es que, como en este presupuesto también se incluye las previsiones de inflación de acá a fin de año, o sea, no hablamos de 2025, porque la verdad, uno que sabe lo que va a pasar en noviembre de 2025, por decir, ¿sí? Falta tanto. Ahora no, también incluye las previsiones de este año. Y cuando uno ve las previsiones de este año, lo que ve es que la inflación tiene que rondar, para que se cumpla la meta, digamos, la previsión, la inflación en todos los meses que quedan del año, incluyendo septiembre, que es el mes en el que estamos, la inflación debería rondar cerca del 1%. Bueno, eso no va a ocurrir. No. Sí, eso es evidente que no va a ocurrir. O sea, en septiembre no va a venir 1%, aún aunque baje un poco, porque bajaron el impuesto a país y qué sé yo. Es evidente que no va a bajar de 4 a 1% y se va a mantener ahí. Podríamos decir entonces, podríamos decir entonces que el presupuesto 2025 podría quedar vetusto en un mes. Sí, no sé si tanto, pero eso ya te habla de la calidad de las previsiones que están haciendo, ¿no? Si vos ves, es como que yo te diga, viste, te pronostico que va a haber tormenta la semana que viene. Bueno, puede ser, viste, puede ser.
Ahora es como que yo te diga, mirá, mañana va a ser 45 grados y vos dudás, ¿no? Porque no parece, Sí. no parece que fuera a ocurrir. Bueno, veremos, ¿no? Pero yo creo que no va a ocurrir. Y después, creo que lo más sustancioso de alguna forma que planteó, más allá de los números, que bueno, después uno va de a poco trabajando en la propuesta de presupuesto, viendo qué está ajustando, qué no. Desde lo conceptual, me parece que hay dos elementos ahí muy importantes. El primero es esa suerte de blindaje, tres podríamos decir, tres elementos. Dos que tienen un punto de contacto importante, que es esa volvió a desarrollar a la cuestión del equilibrio fiscal como el único mandato prácticamente, no es lo único innegociable. Además planteando que si vos lográs el equilibrio fiscal, si vos lográs un superávit primario y por lo tanto por lo menos un equilibrio financiero, idealmente un superávit financiero también, bueno, se solucionan, si lo sostenés, bueno, eso te va solucionando los problemas, ¿no? Es decir, vuelven a ubicar el equilibrio fiscal, la cuestión fiscal como el eje de los problemas que pueda afrontar la economía argentina, que eso es bastante discutible, ¿no? Pero bueno, obviamente ya sabíamos que el liberalismo en general, y Milei en particular, y Caputo, lo plantean ese eje. Entonces, a partir de ahí plantean esta suerte de blindaje, sí creo que utilicé esa palabra, de hecho, ese blindaje fiscal, que él dice, bueno, nosotros mandamos este presupuesto. ¿Qué pasa si se modifican las previsiones? O sea, si no se cumplen las previsiones. ¿Qué pasa si la economía crece y por lo tanto aumenta la recaudación? O sea, crece más de lo previsto, aumenta la recaudación. Bueno, ¿vamos a poder gastar más? No, dice. Lo que vamos a hacer es bajar impuestos. O sea, vamos a bajar la recaudación, ¿sí? Obviamente partiendo de la base también que consideran que otro de los grandes problemas es la carga impositiva. Yo te digo no, que en general no, pero bueno, eso es también discutible. Y en el caso de que la economía caiga, y por lo tanto caiga la recaudación, vamos a ajustar más, ¿sí? De alguna forma, entonces, conceptualmente uno lo que puede decir es lo que el gobierno manda en el presupuesto es el máximo. Si es el máximo, no va a haber aumentos de partidas en ningún caso, y es el máximo en el caso de que todo salga bien, claro. ¿sí? Porque si todo sale mal y la economía cae y la recaudación cae, van a incluso ajustar sobre partidas que ya están siendo ajustadas. Y el otro elemento, finalmente, bueno, ese esfuerzo, entre comillas, que le pide a las provincias, el ajuste, ¿no?, que le pide a las provincias, habla de 60.000 millones de dólares. Claro. Yo no sé si alguno lo recuerda. Sí. A mí me sorprendió mucho, les voy a ser franco, porque bueno, a veces uno dice, la verdad, cuando uno maneja números macro, a veces uno se pierde, ¿no? Y dice, bueno, 60.000 millones es mucho, es poco, no lo sé. Es un Pero para que ustedes medio. tengan una idea, es más del 10% del producto total de la Argentina, Claro. del producto bruto, que ronda más o menos entre los... Depende cómo lo calcule uno, pero más o menos ronda entre los 500, 600.000 millones de dólares, ¿sí? Con lo cual, hablamos de un poco más del 10% del producto. Es algo inaudito, e incluso, pero a ver, que se entienda, yo no estoy diciendo que Milei está planteando un gran ajuste en las provincias. Lo que estoy diciendo es que es hasta técnicamente equivocado. Yo no creo que incluso si todas las provincias dejaran de gastar, todo, no creo que sumen 60.000 millones de dólares. No es tan alto los presupuestos provinciales, el gasto provincial. Con lo cual, bueno, además, a ver, cuando uno ve lo que es el gasto provincial, ¿qué es el gasto provincial? Fundamentalmente es salario de educación. Salarios, claro. Que son servicios que están descentralizados. Y en menor medida, empleados públicos, la administración, digamos, no la administración provincial. En menor medida, la gente piensa que muchas veces el gran problema es ese, y no, la verdad, la inmensa mayoría del gasto tiene que ver con los servicios de salud y educación que se provincializaron en los 90. Con lo cual, digo, ahí también hay un posible cortocircuito con los gobernadores. Bueno, vos mencionaste que después se juntó Caputo y su gabinete con gobernadores justamente para intentar descomprimir, pero bueno, un poco la guerra está planteada, ¿no? Juan Pablo, yo tengo quizás una pregunta del orden más de lo político, que tiene por supuesto que ver con economía, tiene que ver con lo primero que dice Milei en su discurso, que dice que la razón por la cual él presenta el presupuesto y no Caputo, porque él es economista y se enorgullece de eso.
Así todo, su ministro de Economía lo puso la fuerza política que salió tercera en las elecciones. Lo cual habla un poco mal de su propia concepción como economista, pues sí está muy orgulloso. Ahora, después de todo esto, el plan económico, este plan económico que se presenta, ¿se le puede adjudicar más a Milei o a Caputo? Bueno, es interesante el planteo. Ahí siempre queda la pregunta de quién lo pone a Caputo, porque además, no solo que es una persona más vinculada al PRO, como bien decís vos, sino que además Milei fue extremadamente, o sea, lo ha insultado en público a Caputo, ¿sí? En la época de Macri. Milei le adjudicaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, esto ya es muy fino, pero en la época de Macri había una especie de interna en el equipo económico entre Sturzenegger y Caputo. Sí. ¿Sí? De hecho, ahí fue ese fatídico día del 28 de diciembre del 2017. ¿17 o 18? 17, sí, cuando cambian las metas de inflación, estaba sentado por Sturzenegger como presidente del Banco Central, que no quería, un poco Caputo fuerza eso, bueno. Se impone, digamos, la línea Caputo, por así decir, y Milei era extremadamente crítico, pero de nuevo, estando activo, digo, lo ha insultado de manera variopinta a través de la televisión, y bueno, y ahora gana y lo pone. Lo pone por encima de economistas mucho más afines y cercanos a él, incluso durante la campaña. Entonces, ahí hay un poco una percepción de que un poco le armaron también el equipo económico. ¿Quién? No sé, digo, también sectores del poder económico, ¿sí? Evidentemente esas cuestiones pasan. Y después cuando uno ve el programa, a ver, el primer momento del año vos tenés mucha licuadora, ¿sí? Mucha licuación atrás de la evaluación. Eso creo que está dentro de lo que uno puede decir que era el programa de Milei, ¿sí? Porque el programa de Milei, el original, ¿cuál era? Dolarizar. ¿Y cómo dolarizar? Claro. Metés una muy fuerte evaluación, licuás el stock de pesos, el stock que existe, digamos, de pesos, y una vez que licuaste tenés muchas más posibilidades de dolarizar. ¿Sí? Como vos no tenés dólares o tenés pocos, mientras más licuas los pesos, menos dólares necesitas para hacer la salida dolarizadora. Con lo cual, la verdad, todo el primer momento del año, el año pasado y todo el primer momento de este año, podríamos decir que hay una política económica consistente con lo que venía planteando Milei, ¿sí? Ahí, a partir de un momento, que yo creo que te lo definiría más o menos a partir de marzo o junio, empieza a cambiar eso, ¿sí? Entonces, ahí hay algo interesante, porque empieza a cambiar y ahí es cuando se empieza a manifestar, por ejemplo, un fenómeno más de atraso cambiario, sostienen el tipo de cambio el oficial, digo, con ese crawling del 2%, que cada vez te va quedando más atrasado, digamos, frente a la inflación. Generan esa política, si ustedes recuerdan, son cosas técnicas, pero son importantes, esa política que liquidaban, o sea, permitían el famoso dólar blend, es decir, permitían a los exportadores liquidar una parte de la cosecha en el contado con liquidación. Sí. Después implementaron la política que ellos mismos, todos los dólares que compren, los iban a vender a través del contado con liquidación, esa política de esterilización, le decían. Bueno, todas medidas que apuntan a bajar el dólar, no a subirlo, como era originalmente el planteo, que era subirlo justamente para poder dolarizar. Bueno, ahora no, ahora están apuntando todo a bajar y pareciera que todos los cañones están apuntados a sostener y acelerar el proceso de desinflación para poder converger con el crawling del 2%. Es decir, ellos tienen la meta de llegar a una inflación cercana al 2% mensual, la núcleo por lo menos, para que el tipo de cambio se te deje apreciar en términos reales, ¿sí? El problema es que es una meta compleja, no les está funcionando. Para mí hay señales de alerta. Es cierto que si vos comparás la inflación de principio de año, que fue el fogonazo inflacionario después de la devaluación, bajó, obvio que bajó. Además era evidente que iba a bajar, pero vos fíjate que ya este es el cuarto mes que tenemos una inflación de 4 puntos. Sí. Y, o sea, se estancó, no sigue bajando, y vos le estás inyectando de todo, ¿sí? O sea, vos tenés una fiebre, yo te estoy dando ibuprofeno, te inyecto medicamento, te meto en una bañadera con agua helada y la fiebre sigue ahí. Está bien, no tenés 45 de fiebre, tenés 38, tenés 39, pero no baja. Y porque tal vez estoy atacando más el síntoma que la enfermedad. Entonces, ¿no? Ahí hay señales preocupantes e incluso hasta el Fondo Monetario dice, che, para mí tenés que evaluar, tenés que liberar el cepo.
tenés que unificar el tipo de cambio, le hace devaluar, porque en la medida que vos haces toda esta política, entre comillas, antiinflacionaria, ¿no? De intentar contener los tipos de cambio, recuerden, suspendieron algunos aumentos de tarifas que estaban previstos, suspendieron aumentos de transporte en su momento, es decir, apuestan a todo como para ir desacelerando la inflación. Bueno, pero te va generando inconsistencias en ese modelo, te va generando inconsistencias en la acumulación de dólares, y que se vean problemas y que no están acumulando dólares. Más preguntas. Entonces, ahí hay una inconsistencia más macro que el fondo está viendo, sí. ¿viste? Nos estamos llevando para el futuro. La última, Juan Pablo, al menos por mi parte, agradeciéndote el tiempo y la cantidad de elementos que nos pone sobre la mesa. ¿Qué pasa con la deuda en este contexto? ¿Qué nos dice el presupuesto respecto al proceso de endeudamiento de Argentina? No hay mayores precisiones. Hoy la situación que tenemos es de un estancamiento del riesgo país, que el riesgo país es un poco la posibilidad que tenés de tomar deuda o no en los mercados internacionales. Hoy igual no tenemos posibilidad de tomar deuda, o sea, eso se mantiene igual. De hecho, y vinculándolo con lo que te decía antes, el riesgo país deja de bajar más o menos ahí en mayo, ¿sí? Justamente por esto, ¿sí? por todo esto que te estaba diciendo. Y bueno, y lo que tenemos para el año que viene es el pago de cierta, son, si no me equivoco, cerca entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares, pero de memoria me puedo estar equivocando, pero anda por ahí lo que hay que pagar. No es tanto, o sea, hoy en estas condiciones es duro, pero no es algo, una cosa impagable, viste, que ya sí o sí vas a tener que renegociar. A ver, pero seguís dependiendo obviamente de el Fondo Monetario, seguís dependiendo que se vaya renovando o de cierta buena voluntad y que te puedan liberar algo de fondos. Sin lugar a dudas, o sea, la Argentina está en una crisis de deuda, sin lugar a dudas va a ser algo que va a seguir siendo noticia, ¿sí? De cualquier forma, insisto, con la deuda que nosotros tenemos que pagar, es una deuda en dólares, ¿sí? Tanto con el fondo como con bonistas, y por más déficit, por más superávit fiscal que vos tengas, por más excedente que tengas, necesitas dólares para pagar, ¿sí? Entonces, mientras el Banco Central no tenga esos dólares o no está acumulando dólares para que vos puedas ir y comprárselos, vas a tener un problema, ¿sí? Más si no salís del cepo, porque eso obviamente implica que no van a entrar ningún tipo de dólar. La economía es política, por eso nos gusta hablar con el CEPA y por eso tuvimos el agrado de estar en comunicación con Juan Pablo Costa, que es justamente economista y analista del Centro de Economía Política Argentina. Te agradecemos un montón la comunicación y seguramente estaremos molestando nuevamente en algunas semanas para ver si ya quedó. Un abrazo grande y un gusto. Abrazo enorme, muchas gracias. El gusto es nuestro. Pablo Costa del CEPA, trayéndonos algunos elementos para entender un poco más lo que se anunció o lo que hay detrás de lo que se anunció ayer, y bueno, para seguir preparándonos con respecto a lo que viene. Es muy interesante la caracterización respecto al golpe de timón que nos marca a partir más o menos del mes de mayo, junio, el rol de Caputo y esto de que en función de bajar la inflación y de seguir apostando a la timba, básicamente nos vamos metiendo por vericuetos y terrenos con final incierto.